Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta, digamos, de poder compartir este momento con ustedes. Gracias a Eduardo, bueno, gracias Nelson, gracias Elena. Bueno, gracias a todos por la invitación, realmente. Escuchaba la experiencia anterior y digo, bueno, qué lejos estamos del paraíso en lo que vamos a contar. Pero bueno, la primera reflexión que se me ocurría, pero también la segunda era, bueno, ¿por qué no pensar que ese puede ser el horizonte, ¿no? De hacer nuestro trabajo con tantas limitaciones, de pensarlo, digamos, en clave de eso, ¿no? Porque en definitiva tenemos algo que tiene que ver con lo digital todavía, tenemos algo que tiene que ver con estar lejos de la Tierra, quizás, en los dispositivos en los que nos estamos moviendo. Pero bueno, yo soy trabajadora social, como decía Elena, y trabajo con Eduardo, digamos, además de ser docentes en la carrera de Trabajo Social de la UBA, trabajo con Eduardo en el Hospital Piñero, ¿sí? Para que nos ubiquemos, digamos, lo que nos parece importante tener en cuenta, bueno, todos sabrán el proceso, digamos, en el que se encuentra Argentina de reciente redireccionalidad de las políticas públicas, en tanto, digamos, la grave crisis económica y social que dejaron los últimos años de gobierno de la Alianza Cambiemos, ¿no? Digamos, nos encontramos en clave de poder pensar cómo se van fortaleciendo las instituciones para restaurar derechos. Es en ese momento, digamos, de crisis, en ese momento que nos agarra la pandemia, digamos. Entonces, digo, lo quiero decir porque la verdad es que la Argentina en general está atravesando, acá tengo mi machete, está atravesando, no me quiero olvidar de nada, está atravesando un momento complejo. La ciudad de Buenos Aires tiene desde el año 2007, la ciudad de Buenos Aires es el ámbito en el que nosotros nos desempeñamos laboralmente. Y tiene desde el 2007, digamos, un gobierno macrista que lo que tiene, digamos, este gobierno son características que se fundan, digamos, un amplio apoyo de la población de la Ciudad de Buenos Aires, incluso de aquellos que en definitiva se ven perjudicados por las políticas que este gobierno implementa, que sabemos tiene más una lógica de mercantilización de lo público, del emprendedurismo, de tener que merecerse las prestaciones sociales, no de prestación social en clave de derechos. Digo, y en esta lógica entra también el sistema de salud, ¿no? El sistema de salud del que nosotros somos parte. Digo, ¿por qué digo esto? Porque recién Elena hablaba de la importancia de lo comunitario, de la importancia de los distintos dispositivos de salud anclados en los territorios, y en realidad lo que nosotros podemos decir que el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, como rasgos de características más generales, digamos, ha sido caracterizado por una lógica de desfinanciamiento, de desabastecimiento, de subejecución de presupuestos, de potenciar lo biomédico por sobre lo social, de priorizar los niveles de atención más complejos que lo que es la atención primaria, aunque se abran nuevos centros de salud, se fragmentan los programas, se fragmenta la relación del territorio con el hospital. Esa es la lógica que tiene el sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, y a pesar de ser una de las ciudades, la ciudad de Buenos Aires tiene 33 hospitales y 48 centros de salud distribuidos en todos los territorios. En general, los centros de salud anclados en los barrios más pobres y en asentamientos. Digo esto porque si uno piensa eso, dice, bueno, en realidad es uno de las jurisdicciones con más dispositivos de salud en su territorio. Y esto es real. Así todo, antes de la pandemia nos encontrábamos en los distintos dispositivos colmados y sobrepasados en su capacidad operativa, ¿sí? Y sobre todo en los centros de salud, teniendo en cuenta, digo, y los hospitales también, porque en realidad las problemáticas que se atienden, como el dengue, como tuberculosis, digamos, violencias, consumos problemáticas que caracterizan, además, y que están muy presentes en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, porque otra de las cuestiones que se han cargado, digamos y que ha sucedido en estos últimos años es que se ha potenciado, se ha profundizado la diferencia que existe entre la zona norte y la zona sur de la ciudad. Nuestro hospital, como decía Elena, se ubica en la zona sur de la ciudad. Y la zona sur de la ciudad tiene 4 hospitales y tiene centros de salud distribuidos en las zonas más pobres.
es la zona de la ciudad de Buenos Aires con mayor porcentaje de población con grave vulnerabilidad social, con población migrante, precarizada, excluida, con menos planificación urbana. Digo, nos encontramos en la zona que ha sido más descuidada en lo que tiene que ver con todas las políticas y especialmente lo que tiene que ver con las políticas de salud. Quiero decir esto porque la pandemia nos encuentra en esta situación. Entonces, ¿qué ha significado, digamos, la aparición de la pandemia? Ha significado, en primer lugar, bueno, que nos interpele en cuanto a lo que tiene que ver con dispositivos, con intervenciones, con instituciones, porque ha alterado totalmente el funcionamiento. Y estos protocolos son importantes porque estos protocolos ponen en tensión lo que significan los cuidados y lo que los cuidados han implicado y cómo han impactado en el trabajo que nosotros hacemos cotidianamente. Me parece que lo que quiero resaltar en primera instancia, para después meternos por ahí, más Eduardo se va a meter con todos los interrogantes que nos surgen en este escenario que estoy presentando, es que a partir, digamos, de la pandemia, a partir, digamos, del aislamiento, comenzaron a suceder diferentes situaciones como, por ejemplo, yo escuchaba que el hogar estaba abierto, que el hogar, bueno, se organizaron las visitas de las familias. Bueno, lo que empezó a pasar en nuestra ciudad es que todas las instituciones empezaron a cerrar admisiones, por ejemplo. Con lo cual, nos encontramos frente a una falta de respuesta ante diferentes problemáticas sociales. Por ejemplo, nosotros teníamos en el hospital personas en situación de calle alojadas y viviendo en el hospital. Ya el hospital no podía, digamos, constituirse en un dispositivo que reemplazaba la falta de política pública, porque las personas en situación de calle, dada la presencia del COVID, no podían estar más en el hospital. Ahora, no teníamos en una primera instancia posibilidades de derivar a esas personas a dispositivos que las alojen. Lo mismo nos sucedía con los niños víctimas de maltrato, que muchas veces por falta de dispositivos terminaban siendo internados en el hospital, tampoco podíamos ofrecer el hospital dejó de ser ese lugar que podía reemplazar la falta de política pública. Con lo cual, otra de las cuestiones que se aparecen como consecuencia, digamos, de esta pandemia es que comenzamos a reclamar, de algún modo, esa falta de respuesta de la política pública en clave de pensarla, no solo desde lo médico, sino también de las situaciones sociales que se iban a ir presentando por la aparición de la pandemia. En lo que al hospital se refirió y cómo esto impactó, digamos, significó la reorganización de los servicios y esta reorganización, muchas veces caótica, para qué negarlo, en clave del escenario y del contexto que yo les presentaba anteriormente. Entonces, digamos, había que poder pensar en espacios que ya venían desgastados, que ya no podían dar respuestas previamente a las necesidades de la población. Por ejemplo, yo me desempeño en el servicio de urgencias del hospital. El hospital en el que estamos es uno de los hospitales que más urgencias recibe de la ciudad de Buenos Aires, por estar en una zona, digamos, candente, por tener autopista cerca, y así todo, la guardia es muy pequeña y no daba abasto para dar respuesta a las necesidades de la población, digamos, que acudía por situaciones de urgencia. Frente a esto, digamos, en situación de pandemia hubo que reorganizar los espacios de circulación, pensar en conservar espacios para atender personas que no estuviesen, digamos, con padecimiento de COVID, y esto significó hasta muchas veces la imposibilidad de que esto pueda brindarse con seguridad, porque no estaban los espacios, no nos permitían los espacios, por ejemplo, distribuir y armar circulaciones diferenciadas. Los equipos de salud mental trabajamos mucho en esto, acompañando al resto de los equipos, porque las incertidumbres que aparecen, los malestares, las faltas de cuidado, la falta de capacitación también estuvieron presentes en lo que, digamos, en todo este primer momento, que hacían que nos resultara difícil pensarnos y cómo nos atravesaban los cuidados y cómo esos cuidados a veces se constituían también en un obstáculo a la hora de no poder pensar al otro como parte de esos cuidados. No sé si soy clara en lo que quiero decir. Y en ese sentido, digamos, hubo también que cambiar estrategias de intervención y, bueno,
me reía con esto de lo digital, porque nosotros tenemos que empezar a tener incluso intermediación tecnológica para entrevistar a las personas, cosa que si uno lo pensaba antes de este momento era impensado en trabajo social, en psicología, digamos, en los equipos de salud mental, que estuviésemos realizando entrevistas por teléfono, que estuviésemos realizando entrevistas a 2 metros de distancia, con doble barbijo, con máscara, o sea, cosas que también nos fueron interpelando y nos hicieron repensar la modalidad de intervención y nos hicieron pensar en estos desafíos que significan estar atravesando este momento, que todavía continuamos atravesando y que, en el que se nos siguen apareciendo nuevos interrogantes. La pandemia nos encontró en un momento en donde la fragmentación y la ruptura de lazos entre los distintos integrantes del sistema de salud era muy, muy notoria. El Hospital Piñero tiene a su cargo un área programática en donde hay 13 centros de salud. Esos centros de salud están ubicados, bueno, en la Villa del Bajo Flores, mediáticamente muy nombrada, por ahí alguno la conoce, en la Villa 20, Barrio Rivadavia, Barrio Ira, todos barrios muy carenciados, y que tenían como referencia, por disposición del sistema de salud, al Hospital Piñero. La articulación entre el hospital y los centros de salud siempre fue deficiente, pero en los últimos tiempos venía más hackeada, digamos, ¿no? La pandemia hizo que, otro detalle a señalar es que el Bajo Flores fue casi el segundo lugar en donde impactó con mucha fuerza la pandemia en la ciudad de Buenos Aires. Primero había arrancado en la Villa de Retiro, con mucha potencia, y se propusieron y se armaron dispositivos de emergencia para responder ahí en la Villa de Retiro, pero el segundo lugar donde impactó con muchísima fuerza fue en la Villa del Bajo Flores. La Villa del Bajo Flores tiene una población estimada, unos 10.000 habitantes, más o menos, digo, para que se den una idea de lo que estamos hablando, y es solo una parte del área programática del hospital, digamos, ¿no? Como estrategia que se utilizó para abordar la problemática fue un operativo que significaba detección temprana de los contactos estrechos de aquellos que habían tenido COVID. O sea, las personas con COVID detectábamos rápidamente quiénes habían estado en contacto y se procedía a hacer el análisis e incluso el aislamiento. Esto, imagínense, en la villa, pasillos estrechos, hacinamiento, muchas familias, implicó que el virus recorría muy rápidamente las casas, las familias, y entonces se instaló un dispositivo por fuera del hospital que se llama Operativo Detectar. En este momento hay 4 en el área del hospital. Uno específicamente, y cuento especialmente ese porque es el que estuve más cerca, en la cancha de San Lorenzo. Ahí mi amiga se va a poner contenta que nombro su club. Claro. El operativo consistía en, había agentes comunitarios que iban a las casas a buscar a las personas que habían estado en contacto estrecho con aquellos que tenían el virus, los llevaban, les hacían el análisis y los derivaban a un lugar de aislamiento fuera del barrio. Esto en la práctica implicó que muchísimas familias y muchísima gente quedaran desconectadas, desarticuladas. El comienzo del operativo fue caótico. Y entonces una de las primeras cosas que tuvimos que empezar a hacer
fue reconstruir esa fragmentación, ¿no? Reconstruir ese desarme, digamos, que provocaba la intervención, que por un lado era una política de cuidado innecesaria, y al final del cuento uno ve que fue una política efectiva, digamos, la verdad que la cantidad de personas afectadas en la villa, en proporción a lo que podría haber sido y a las condiciones de vida en la villa, no fue tanta, pero su implementación implicó muchos desarraigos, y muchas situaciones de vulneración. Yo tengo la idea, me da la sensación, así como una imagen, si quieren, los pinos de bowling, venía la bocha y pegó, y los pinos salieron cada cual para su lado, y había que ver después cómo se juntaban de vuelta, ¿no? En ese escenario empezamos a armar un dispositivo que estaba vinculado a una cuestión epidemiológica, a poder seguir el virus, digamos, epidemiológicamente, pero a partir de ese dispositivo, que tenía que ver con una cuestión más biomédica, empezar a armar esa idea de juntar los pedazos que desarmaba el accionar de la pandemia y la intervención en salud, digamos, ¿no? Entonces se fueron armando redes multinodales con cada uno de los centros de salud, en donde partiendo de la información epidemiológica, de poder juntar primero digitalmente a través de la computadora, quién era el enfermo, dónde estaba, cuál era su teléfono, dónde había sido derivado. Después se podía, con los compañeros de los centros de salud, los compañeros del servicio social del hospital, las compañeras de la guardia, establecer los contactos y informar dónde estaba cada uno, acercar soluciones a las dificultades que se enfrentaban. Muchas veces pasó que se llevaban a alguna mamá, algún papá a hacer el análisis, tenía que quedar internado, y después quedaban los niños solos, y quién se hacía cargo del cuidado de esos niños. Muchas veces pasaba que las personas que eran derivadas a un hotel para su aislamiento no tenían teléfono, o se quedaban sin batería, no habían llevado el cargador, y entonces quedaban incomunicados, la familia no sabía dónde estaba. Muchas veces pasaba que las familias que tenían que quedar aisladas no tenían quien les lleve alimentos, y había que armar esa red para que lleguen los alimentos. Realmente fue una tarea artesanal y titánica, en donde todos y cada uno desde su lugar iba como juntando el pedacito y tratando de armar de vuelta el todo, digamos, ¿no? Y la verdad que en ese proceso la presencia, digamos, ¿no? o la potencia de lo comunitario fue decisiva, fue decisiva. Era la propia comunidad la que llevaba los alimentos a la casa de las personas que estaban aisladas, era la propia comunidad lo que iban a buscar a los otros que necesitaban ser hisopados, era la propia comunidad la que se acercaba al centro de salud y decía: che, acá hay una persona con síntomas. O sea, la verdad es que el entramado entre el sistema de salud y lo comunitario, ahí fue una potencia importante. A partir de eso fue que nació alguna primera reflexión, a partir de esta que yo les estaba contando, una primera reflexión, y nada, un poco arbitrariamente, si se quiere, digo, con alguna base en algún texto, pero más arbitrariamente, se me ocurrió pensar que cuando estábamos hablando de las políticas del cuidado, podíamos hablar como de tres políticas distintas, si se quiere, ¿no? Por un lado, si hablamos del cuidado, pensándolo como
una responsabilidad estatal, la política del cuidado como una responsabilidad estatal, de ofrecer una respuesta frente a situaciones de vulneración. Por otro lado, la idea del autocuidado vinculado a lo individual, vinculado al sujeto, vinculado al propio individuo. Y por otro lado, ahí siguiendo a Menéndez, pensaba en la idea de la autoatención, digamos, ¿no? La idea de ese cuidado que no es individual, sino que es comunitario. Me parece que la pandemia nos atravesó y nos puso de frente a estos tres sistemas de cuidado, digamos, cada uno con sus potencias y cada uno con sus dificultades, pero que entraron como en una especie de danza muy importante. Yo creo que en lo que tiene que ver con la política estatal y lo que tiene que ver con el cuidado, pensado como política de Estado, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en las características del sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, estuvo muy pensado desde lo biomédico. Esto que yo les decía, seguimos al virus hasta abajo de la cama, y no era algo que no hubiera que hacer, creo que sí, que es algo que había que hacer, creo que no es lo único que había que hacer. Pero esa era la política del Estado. Después había una cuestión vinculada más al autocuidado, más vinculada a lo individual, y a la responsabilidad de cada uno, digamos, ¿no? Como, y ahí yo creo, sinceramente, también pensando en la ciudad de Buenos Aires, una falencia, apelar al autocuidado solamente, ¿no? A la responsabilidad individual, a la introyección de conductas que me cuiden. Yo tengo la idea o pienso el autocuidado como muy pegado al discurso médico, esta idea de solamente no te juntes, mantener la distancia, usar barbijo, lugares ventilados, ¿no? Las condiciones más sanitarias del cuidado. El autocuidado se pegó mucho al discurso biomédico, y lo social solo se pudo colar desde el lado de la autoatención, desde el lado de lo comunitario. La presencia de la dimensión social de la pandemia la tuvimos vinculadas a la comunidad. Yo creo que ahí, digo, hubo millones de estrategias, digo, cosas que hoy me vienen para contar y que me parecen, digo, a modo de ejemplo. El hambre golpeaba fuerte, los comedores era la única manera de muchas familias de acceder al alimento, y los que estaban en los comedores que estaban expuestos al virus y a la enfermedad. Sin embargo, había una conciencia de que no podían cerrar el comedor, y si algo pasaba por el cual el comedor tenía que ser cerrado, aparecía siempre la alternativa de dónde seguir funcionando, cómo seguir funcionando para que las familias no quedaran sin el alimento, digamos. Ahí apareció entonces esta dimensión de lo social desde el autocuidado, y también en función de estas tres miradas, pensar un poquito o describir un poquito qué entendemos que pasó al interior del equipo de salud. Al interior del equipo de salud, creo que la angustia, el estrés, el exceso de trabajo, la frustración, el temor, eran las palabras, o son las palabras todavía más escuchadas dentro de aquellos que
estamos trabajando cotidianamente y no hubo una respuesta estatal de cuidado organizada. O miento, sí hubo. Estoy siendo muy mentiroso y muy malo. La verdad es que hay una fundación tercerizada que contrató el gobierno de la ciudad que te hace talleres de autoayuda para que se quiera. Nada. Una vergüenza. Digo, no se puede creer que disponiendo de recursos propios, bueno, lo único que siempre se piensa es en el negocio. Pero más allá de eso, digo, la verdad lo concreto es que no llegaban respuestas desde como política de Estado para pensar en el cuidado del personal. Las que llegaron, algunas fueron arrancadas o fueron con mucha pelea. Al principio no había equipos de protección personal y hubo que discutir y pelear el acceso a los equipos de protección personal. Después establecer las medidas de talcamiento para evitar los contagios masivos en los distintos equipos. No fueron políticas que salieran rápidamente y planificadas, sino que terminaban siendo fruto de una discusión y de una pelea. Y entonces al interior del equipo de salud me parece que se dio la aparición de por lo menos 3 modalidades, diría yo, de enfrentar esta situación. La primera cosa que apareció es el tema de la resistencia, una resistencia a ser llevado por delante, digamos, por la situación y por la pandemia. La resistencia creo que es necesaria, pero también genera a veces una situación de inmovilidad porque uno no quiere perder lo que tiene y entonces se aferra a lo que tiene. Y si hay algo que nos demostró la pandemia es que si no nos movíamos, no podíamos ponernos en sintonía real con lo que estaba pasando, no dábamos respuesta. La otra actitud, la nombro haciendo uso de la denominación de la autora aquí presente, la subjetividad heroica, ¿no? Esta actitud de creer que uno solo y por sus propios medios podía salvar al otro sin tener muy en cuenta tampoco si él lo quería ser salvado o cómo quería ser salvado o de qué manera. Pero ponerse la capa y salir como héroe contra viento y marea, creo que eso estuvo muy alentado también con el discurso belicista que se hizo en torno a la enfermedad, ese enemigo invisible que y los héroes médicos digo, eso fomentó fuertemente, creo, la pasión de esa posibilidad. Y una tercera que me parece que fue mucho menos vista y mucho menos puesta en valor, pero que me parece que es la más necesaria, digamos, que era empezar a pensar respuestas comunitarias en red a lo que nos estaba pasando, ¿no? Creo que aquellos equipos, aquellos grupos que lograron pensarse comunitariamente, transitaron esta pandemia de otra manera. Transitaron este caos de otra manera. Me estoy dando cuenta que tengo haciendo tendencia a hablarlo en pasado porque también es verdad que, digo, algo del pico máximo de tensión ya bajó, pero cuando escribimos el artículo estábamos en el medio del pico, estábamos atravesando ese momento. Y bueno, nada,
la última reflexión o la última cuestión que quiero aportar es la mirada sobre el otro, ¿no? Yo ahí también creo que hay dos modos de pensar al otro. Digo, podríamos pensar en la construcción de la otredad como aquello que me complementa, como aquello que es necesario para mi propia vida, o la construcción de un otro como el distinto, como el enemigo, como el peligroso. Este, Creo que la pandemia tuvo algo de eso, en algunos casos potenciar la construcción de un otro peligroso, la estigmatización, el poner en el virus y en el portador del virus el peligro, y entonces la necesidad de separarme y de aislarme. Pero también tuvo la construcción de una otra edad, de entender que sin el otro yo no podía resolver la cotidianidad, ¿no? Como que las dos vertientes estuvieron presentes. Este, Recuerdo ahora en este momento una situación, había una persona fallecida en la sala que no tenía una identificación clara, no sabíamos quién era, y eh, sabíamos de dónde había venido, sabíamos cuál era el barrio, conocíamos algunos contactos posibles, y empezamos una tarea de tratar de identificar a esa persona para que no fuera sepultada como NN, y la cantidad bueno, yo puse mi celular como referencia, la cantidad de personas que se interesaron, que empezaron a buscarse, y todo el barrio empezó a circular la información y a buscar quién era esa persona que estaba internada en una sala COVID, que no se lo podía llegar a ver, que había fallecido, que no teníamos datos concretos, que solo teníamos alguna foto para que circulara, pero que el barrio no quería que se enterrara como NN, ¿no? Bueno, y logramos identificarlo y logramos reconstruir un poco de su historia y su identidad. Digo, esa doble vertiente, ¿no? Del otro como enemigo o del otro como ese compañero de ruta que me permite transitar esas situaciones tan terribles. Y bueno, esto simplemente como modo de cierre, pensar en esas condiciones, alguito de la intervención del trabajo social, ¿no? El trabajo social es, como lo entendemos nosotros, un articulador entre esa macroestructura, que son las políticas sociales y el modo de funcionamiento de la sociedad y la coyuntura, ¿no? Lo cotidiano. En esa articulación, el trabajo social es uno de los puentes que desde nuestra mirada intenta devolver o acercar o promover o ampliar derechos, y incluir nuevas singularidades a esas generalidades que son las políticas públicas, y esa es la pelea cotidiana. Bueno, esa pelea se nos vio, por un lado, magnificada por mil en esta situación, y por otro lado, bueno, se puso muy en tensión, ¿no? Esto que contaba Sandra, intervenir a través de medios telemáticos, a través de la distancia, manteniendo el distanciamiento, ¿no? A través de protocolos. El protocolo me parece que es lamentablemente que llegó para quedarse, es un éxito más de la biomedicina, ¿no? que normatiza y estandariza y pierde de vista las singularidades. Creo que
en esas tensiones, digamos, ¿no? Entre las cosas que llegaron y que se van a quedar, sin duda. Yo no dudo que va a haber, a partir de ahora, entrevistas telefónicas, entrevistas a distancia, que vamos a tener protocolos para las intervenciones. Creo que algo de todo esto va a continuar. Pero también haber podido ver y haber podido vivenciar esa otra potencia, ¿no? La potencia de la red, de lo comunitario, del entramado que mantiene vivo, digamos, vitalmente. Ahí. Queríamos transmitirle. No sé si algo más, André. ¿Me escuchan ahí? Ahora No, sí, claro. creo que estamos. La verdad es que creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante, ¿no? También continuar fortaleciendo esas redes, esas tramas, potenciándolas. Digamos, nosotros hablábamos, y no porque seamos trabajadoras sociales, pero sí decíamos que muchos de los errores que aparecieron en pensarnos y en las intervenciones y en las instituciones para dar respuesta a esta contingencia que nos atraviesa, tenía que ver con no tener presente, digamos, lo que lo social significa a la hora de pensar respuestas. O sea, no pensar protocolizando, sino pensar singularizando. Y creo que hemos hecho un gran aporte en ese sentido y que hemos podido avanzar en ese sentido en algunos espacios y en otros espacios todavía nos queda un largo camino por recorrer. Pero bueno, quizás alcancemos el paraíso en algún momento. Bueno, muchas gracias. Sí.